Amados, una palabra de aliento 39, 39ª edición de esta serie. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos de poder estar acá, agradecidos de tu gracia sobre nosotros, de tu bondad y de tu misericordia. Te rogamos que seas propicio y que fluyas, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que en conformidad con el objetivo que tú le has enviado, eso se cumpla en nuestros corazones. Aliéntanos, anímanos, exhórtanos, pero que podamos acabar nuestra carrera con gozo, que podamos seguir adelante. Eso es lo que deseamos, eso es lo que queremos. Oramos en el nombre de Jesús, también reprendiendo toda distracción. No desconocemos las artimañas del enemigo, aprovechando que estamos en casa. Todas las distracciones están ahí acechando para que no recibamos, para que no tengamos todo lo que tú tienes para nosotros hoy. Así que repréndelo en tu nombre. Amén. Amados, no puede faltar para iniciar el mensaje del Padre. Ha sido recurrente, ha sido necesario. Tengo oportunidad de hablar, de contactar a los hermanos y muchas oportunidades observo la necesidad de tomar en cuenta estos 5 versículos que el Señor nos ha dado, por ponerlos a un lado de alguna forma, de alguna manera. De repente nos vemos en prueba o enluchados sin necesidad, porque vamos a decir, el Señor nos vino preparando para cómo enfrentar esto y las situaciones que se nos iban a poner por delante con estos 5 versículos. Salmo 27:4, Romanos 6:22, Colosenses 1:10, Filipenses 4:6 y 7. Si los compilamos, podemos expresarlo de esta manera: dado que he sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios. El por qué. Romanos 6:22. Y además su paz sobrenatural me guarda. Filipenses 4:7. O sea, tengo 3 cosas que el Señor me ha dado que me van a impulsar a hacer lo que debo hacer. ¿Qué me ha dado el Señor? Me ha libertado del pecado, me ha hecho siervo de Él, siervo de Dios, y me ha dado una paz sobrenatural que me guarda. A raíz de estas 3 cosas, considerando estos 3 elementos, voy a procurar con todas mis fuerzas, alma, mente y corazón, abocarme a hacer, a ejecutar, a vivir al menos 4 cosas. Número 1, estar en su casa todos los días de mi vida, conforme dice el Salmo 27:4. Número 2, ser santo, manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna, como lo dice Romanos 6:22. Número 3, serle agradable a Él, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en su conocimiento, como dice Colosenses 1:10. Y número 4, ocuparme en la oración con acción de gracias, en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida. Amados, si nosotros permanecemos en esta línea, estaremos ocupados suficiente para que estas circunstancias que nos han sobrevenido no nos lleven, no nos arropen, no nos derrumben. Cada uno de nosotros está viviendo circunstancias diferentes, pero la medicina que nos da la palabra de Dios para todos igual funciona. Te animo a que trabajes de una forma intencional en estas 4 cosas, que puedas estar en su casa todos los días de tu vida. Algún día estaremos físicamente allí, hoy podemos hacerlo espiritualmente. Que te aboques todos los días a procurar como fruto de tu existencia la santidad y como objetivo alcanzar la vida eterna. Que toda tu vida esté sazonada por eso.
que cada cosa que haga o que diga sea o muestre que estoy apartado del pecado y apartado para Dios, y que de alguna manera contribuya a que yo alcance aquello para lo cual fui alcanzado. Voy a procurar con todas mis fuerzas serle agradable a Él, crecer en su conocimiento, dar fruto en toda buena obra, es decir, comportarme como si fuera Él, de alguna manera que la gente pueda confundirme con el Señor. Y finalmente, no me voy a preocupar, sino que me voy a ocupar en la oración. Y la oración la voy a sazonar con acciones de gracias, no con quejaciones, sino acciones de gracias, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros en cualquiera de las dificultades que tengamos que enfrentar. Ese es el mensaje del Padre. Lo compilamos en diciembre del año pasado y ha sido nuestra ancla durante todo este año. Dicho eso, amados, quisiera entrar hoy en un nuevo tema sin que eso signifique que el tema de la cruz que veníamos tratando esté agotado completamente. Quizás lo voy a retomar nuevamente en enero, pero pensaba, ¿no? Y oraba y meditaba delante del Señor a propósito de que si seguimos en esta línea, si hablamos otra cosa, pues trato siempre de presentarme delante del Señor y decirle, bueno, ¿qué necesita tu gracia? Es tu pueblo, son tus ovejas, ¿no? Y de alguna forma, mis amados, creo que es saludable que hablemos sin entrar en la polémica, ¿no? Porque sé que algunos hermanos, pues este tema les peluca, por decirlo así de alguna forma, ¿no? Cuando comenzamos a hablar de Navidad y comenzamos con todo lo que es la parte de la historia, que si cristianizaron la fiesta, un poco de cosas que no dejan de ser ciertas. No quiero entrar en esa polémica, pero definitivamente hablar del nacimiento del Señor, bueno, sí, no necesariamente tiene que ser en diciembre, puede ser cualquier mes del año, porque es un hecho histórico, real, genuino, pero lo he considerado oportuno, ¿no? Como para meternos en esta ola de fin de año. Vamos a estar considerando estas 4 semanas un poco acerca de nuestro Señor, de su nacimiento, de lo que esto significó, y vamos a aprender un poco de la palabra, de todas estas cosas, pues, ¿no? Y vamos a animarnos con todo lo que esto representa para nosotros como iglesia, ¿no? Así que el día de hoy voy a estar hablando un poco acerca de profecías que el Señor cumplió. El saber de profecías cumplidas al pie de la letra nos alienta, porque entendemos que quien prometió es fiel para cumplir, y por lo tanto las que quedan pendientes de cumplir se van a cumplir exactamente igual como las que ya se han cumplido. Así que es saludable cuando nosotros vamos a una palabra que ya está cumplida, la analizamos, la vemos, no solamente para asombrarnos de lo que eso representa, sino también para decir, wow, si esto que dijiste, que parecía un imposible, finalmente fue una realidad, bueno, esto otro que todavía no ha sucedido y que parece más imposible, también lo va a hacer, porque tú no mientes. Y nuestra fe cobra aliento, porque nuestra fe está fundamentada en la palabra que ha salido de su boca. Antes de meterme, no voy a ser obviamente demasiado exhaustivo, ¿no? Los teólogos no se ponen de acuerdo acerca de cuántas profecías hay en el Antiguo Testamento. Comienzan a dar algunos números, los números suben un poco, bajan un poco, porque algunas profecías las consideran, algunos versículos pues los separan y dicen que son varias profecías. En fin, hay todo un tema que se puede desarrollar allí, pero definitivamente sabemos que son más de 400 profecías que hay en el Antiguo Testamento que fueron cumplidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo, solamente en su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. Esto definitivamente es algo asombroso, ¿no?
y quisiera darte como que este dato, como para que te metas conmigo en esta misma onda, por decirlo así, para que entiendas. Ha sido objeto de estudio de matemáticos, cristianos, de hermanos que les gustaban las probabilidades para hacer algunos cálculos, ¿no? Para hacer su aporte, vamos a decirlo así, desde la perspectiva de la matemática, de la perspectiva de las probabilidades, y decir, definitivamente Jesucristo era quien decía ser, tratando de darle como que esta demostración, como esta base científica. No es la única manera en que algunos hermanos intelectualmente dotados han tratado de poner su grano de arena para mostrar al mundo incrédulo de que Jesucristo es quien dice ser, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Cristo, el Mesías. Este grupo de hermanos, no se me escapa ahorita el nombre de quien liderizó el estudio como tal, ¿no? Pero ellos hicieron un cálculo probabilístico. Se limitaron a 8 profecías, tomaron 8 profecías al azar de las más de 400 que hay, hicieron su cálculo de la probabilidad de que esas profecías se cumplieran por separado, luego aplicaron las leyes de las probabilidades cuando se combinan varias probabilidades, solamente combinando 8, y llegaron a la conclusión que las probabilidades que un único hombre hubiese cumplido solamente esas 8 profecías, no las 400 y tantas, era 1 en 100 trillones de posibilidades. 100 trillones, para que ustedes se hagan una idea de ese número, es un 1 con 17 ceros. Como estos números y como estas partes matemáticas a veces pueden ser un poco abstractas, este hermano le puso un ejemplo a quien les escuchaba y le dice, miren, supongo, bueno, desconozco todos los detalles de la historia, que le estaba hablando en un auditorio que conocía el estado norteamericano de Texas. Le decía, para que usted entienda lo que significa esta probabilidad, es como si nosotros llenáramos el estado de Texas. De seguro que ustedes como yo, no sé qué tan grande es el estado de Texas, así que lo busqué. Bueno, el estado de Texas es más o menos como 2/3 partes del tamaño de Venezuela. O sea, el estado de Texas tiene casi 700.000 kilómetros cuadrados. Venezuela tiene un poquito menos de 1 millón de kilómetros cuadrados, así que es un poquito más de 2/3 partes del tamaño de Venezuela, para que nos hagamos una idea, porque sí conocemos Venezuela, ¿no? Entonces él decía, es como que te agarra el estado de Texas y lo llena completamente de monedas de $1, supongo que tiene un tamaño particular esas monedas de $1, y coloca una capa de 2 metros de altura de esas monedas y llena todo el estado. Si usted hace algo como eso, de acuerdo a los cálculos que ellos hicieron, usted va a colocar allí 100 trillones de monedas. Y usted agarra una de esas monedas, le pone una marquita a esa moneda, la lanza en cualquier parte del estado y revuelve todas las monedas para que, quién sabe dónde terminó cayendo esa moneda entre tantas monedas. Y luego agarra a un hombre, le venda los ojos y le dice, camina a cualquier parte del lugar del estado de Texas que quieras, y allí donde te paren, consígueme esa moneda que está marcada, pero tienes una sola oportunidad para hacerlo. Esa es la probabilidad de que Jesucristo haya cumplido solamente 8 profecías de las que están escritas sobre él. Y déjame decirte que Jesucristo no cumplió esas 8, cumplió más de 400. Es decir, que matemáticamente es, o probabilísticamente es, innegable que Jesucristo sea quien él dice que es. Y aunque obviamente eso es un testimonio al intelecto y no al corazón, quiere decir, un testimonio de eso que tú haces, ¡ah! Increíble, pero no te transforma. Como te decía, es el granito de arena que alguien aporta como para decirle, oye, ¿cómo es que no crees en Jesucristo para que seas salvo de tu casa? ¿No te das cuenta que Él es quien dice que es? Hoy voy a tomar 4 de esas profecías
para que las veamos, las estudiemos un poco y nos deleitemos en ellas. Y para que veamos también que muchas de esas profecías eran literalmente imposible, en términos humanos me refiero, que un hombre, vamos a decir, agarrara, vamos a decir malintencionado, quisiera hacer como que lo contrario, ¿no? Yo les voy a demostrar a ustedes que Jesucristo no es quien es. Y la forma que tengo para demostrarlo es que yo voy a agarrar las profecías y yo las voy a cumplir también. Si alguien pudiera cumplir todas las profecías que Jesucristo cumplió, entonces diríamos Jesucristo no es quien dice ser, porque otro lo pudo repetir. Pero ya sabemos que esto obviamente es imposible, ¿no? De todos modos, mis amados, pues vamos con estas 4 profecías en el marco de este mes de diciembre que hemos apartado para recordar el nacimiento del Señor. Y hablando específicamente del nacimiento del Mesías, te invito a que leas conmigo Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto es bien interesante, ¿no? Bien interesante desde muchos ángulos. Primero, porque cuando tú lees el libro del profeta Isaías, si antes, permítame decírtelo así, bueno, voy a hablar por mí, a lo mejor usted obviamente es más inteligente que yo, a lo mejor yo se lo digo y usted dice, pastor, por favor. Pero si Mateo no me lo hubiese soplado, para mí iba a ser un poco difícil en el contexto de lo que leo en Isaías saber que esta profecía se refería a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Isaías está hablando con Acaz, uno de los reyes de Israel, y le dice al rey de Israel, pide señal para que veas que lo que yo te está hablando es cierto. Y el rey dice, no voy a pedir señal porque no voy a tentar al Señor nuestro Dios. Pero acá no era muy bueno que digamos, no había realmente una honestidad detrás de esas palabras que estaba diciendo. Entonces el profeta le dice, aunque no la pidas igualito, el Señor te va a dar señal. ¿Qué señal te va a dar? La señal que te va a dar es que he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Sigue diciendo la palabra profética, comerá leche y miel. Y luego dice, y antes de que haya aprendido lo bueno y lo malo, comerá leche y miel hasta aprender lo bueno y lo malo. Antes de que haya aprendido lo bueno y lo malo, esas 2 naciones que tú temes dejarán de ser. Es decir, la profecía está inmersa dentro de una palabra profética para Acaz, pero tiene una proyección mesiánica que Mateo nos las aclara cuando nos relata cómo la Virgen María concibió. Y Mateo dice, ¿cómo está escrito? Y nos cita el libro de Isaías. ¡Bum! Porque vas viendo cómo el Señor va conectando la palabra y le das gracias al Señor por los apóstoles. Mateo era uno de los apóstoles, uno de esos apóstoles que uno dice, wow, ¿cómo este hombre terminó siendo apóstol? Porque era un publicano, un traidor a la patria. Pero el Señor igualito lo llamó y lo hizo uno de sus apóstoles. Porque conforme a lo que dice Efesios, en estos apóstoles y en estos profetas se colocó el fundamento. Y cuando usted lee, por ejemplo, las declaraciones de Pablo, acerca de las cuales Pedro mismo dice, algunas son difíciles de entender, si este hombre superdotado de Dios no hubiese tenido esa revelación, muchas palabras del Antiguo Testamento no sabríamos a qué se refieren, pero Pablo las trae al Nuevo Testamento y la presenta como el fundamento sobre el cual se construye Jesucristo, o sobre el cual ha sido puesto Jesucristo. Mateo hace esto. Conocemos el relato, ¿no? Porque yo me imagino que cuando acá se escuchó esta palabra, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. ¿De qué me estás hablando, Isaías? ¿Qué tiene que ver esto, Isaías, con estas 2 naciones que me están importunando, acerca de las cuales le estoy pidiendo al Señor que nos liberte? Porque también muchas veces el Señor hace eso. Habla más allá de lo que realmente podemos comprender. Mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, son muchos más altos que los tuyos. Porque ¿cómo será posible que una virgen conciba? Eso es contradictorio. Una mujer, para poder concebir, tiene que dejar de ser virgen. Eso es las leyes naturales.
Esto no se supo hasta 700 años después. Sí, amado, así como me estás escuchando, las profecías de Isaías se dieron 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo. E Isaías es el profeta mesiánico por excelencia, es el más citado en el Nuevo Testamento. Así que Dios le dio una revelación a Isaías del Maestro, del Mesías, que quizás ni siquiera él mismo comprendió 700 años antes de que todo esto pasara, antes de que todo esto sucediera. Además que esta en particular, la única forma de que de una manera intencional Jesucristo la pudiera cumplir es que Él sea Dios. O sea, ya de por sí el hecho, vamos a imaginarlo uno, yo voy a cumplir esta profecía. Quiere decir entonces que yo tengo que tener el poder para ordenar sobre el cuerpo de mi madre, antes de que conociera a mi padre, que yo fuera concebido. Es imposible, imposible. Si la más de las veces, muchos de nosotros en algún momento de rebeldía, ¿no?, comienza a cuestionarse y a preguntarse, ¿por qué terminé naciendo aquí? Con lo cual, detrás de esa queja velada, también está la afirmación de que es algo que tú no puedes controlar, y de que tú no gobiernas, de que tú no dominas. Pero Dios, que está en control de todas las cosas, ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Y sabemos el relato. Lo puedes leer en Mateo. Salve muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres. Y María se quedó sorprendida. Una jovencita desposada con José, es decir, comprometida para casarse con José, pero que no lo había conocido, se asombra. ¿Qué saludo es ese? Y entonces el ángel le anuncia lo que va a suceder. ¿Sabría María que se estaba refiriendo a la profecía de Isaías? Tal vez. Es decir, si por algo se caracterizan los judíos, es por instruir al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Pero aún así María preguntó y le dijo lo obvio: oye, ¿cómo voy a concebir? Soy virgen, yo no he conocido varón y no pretendo conocerlo hasta que no me case con quien me voy a casar. Y entonces el ángel le dijo: no te preocupes, María, porque el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y aunque no use estas palabras, lo que le está diciendo es: y con su poder para crear, concebirá en tu vientre, engendrará, y tú concebirás en tu vientre. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado también Hijo de Dios. Malinterpretado por algunos para decir que María es la mamá de Dios. Si Dios tuviese madre, no fuese Dios, porque Dios es eterno per se, no tiene padre ni madre. Es como que contradictorio para aquellos que dicen que Dios tiene madre. Si tuviese madre, no sería Dios. Y pues, tal cual como Isaías lo profetizó, se cumplió. Y nació nuestro Señor Jesucristo. Profecía número 1. Vamos a ver otra profecía. Lugar de nacimiento. ¿Cuántos de nosotros podemos decidir dónde vamos a nacer? Nadie. Hace días, cuando estaba en el mercado donde acostumbro ir con mi esposa para comprar víveres y esas cosas, escuchaba a dos hombres hablando. Obviamente estaban bromeando, ¿no? Pero reflejaba de alguna manera esto, porque uno le decía al otro: no, Ale, lo que pasa es que conmigo la cigüeña se equivocó, la habían mandado para Londres y aterrizó aquí. Mira lo que dice Miqueas.
capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No solamente debe nacer de una mujer virgen, sino que debe nacer en Belén. Esto no era una novedad para los entendidos, voy a decir, de la época que nació Jesús, pero es realmente para los entendidos, sobre todo en lo que tiene que ver pues con vamos a ponerlo de la perspectiva judaica, de la Taná. Era obviamente comprendido por ellos, conocían esta profecía de Miqueas. Porque en el momento que se presentan los magos, otra vez Mateo nos está relatando el asunto, y le preguntan a Herodes, que no sabe nada de nada, ni la O por lo redondo, era de Edom, no era realmente judío, él estaba puesto allí como rey de los judíos, como tetrarca allí, por causa de Roma, no porque realmente le correspondía ese lugar. Así que no le queda otra sino preguntarle a los escribas, a los fariseos: oye, están viniendo estos hombres para preguntar dónde nació el rey de los judíos. Y sin rechistar le citaron a Miqueas: rey, ¿no sabes eso? El Señor de Israel nace en Belén. Pero el punto es, ¿no?, ¿cómo haces tú para nacer en Belén? Especialmente si vamos al caso del Señor, cuando tus padres viven en Galilea, que era una región al norte. Hay muchas cosas que tienen que moverse para que eso se dé. Y conocemos la historia, ¿no? Porque hoy en día vemos la profecía en retrospectiva y sabemos todos los pormenores que se dieron para que se cumpliera. Pero cuando la ves no en retrospectiva, sino hacia adelante, tú te preguntas cómo se cumplirá algo como esto. Vamos a obviamente no, lo nuestro es ínfimo, no estamos estudiando las 400 y tantas profecías, estamos estudiando solamente 4 profecías del nacimiento de nuestro Señor, lo que tiene que ver con lo que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, logramos la profecía número 1, María concibió siendo virgen, pero ahora tenemos otro problema: vive en Galilea, queda al norte. ¿Cómo vamos a hacer para que nazca en Belén, no? Aquí nosotros vemos también que, aunque María podía quizás haber relacionado la visita de Gabriel con esta profecía de Isaías, no estaba del todo claro en qué era lo que estaba sucediendo. Porque uno pudiera pensar: oye, si María y José estaban quizás claros en lo que estaba sucediendo, quizás de una forma voluntaria se hubiesen ido a Belén para que el niño naciera en Belén y como que forzar que la profecía se cumpliera. No, así como hacen hoy en día algunas personas, no: oye, yo no quiero que mi hijo sea venezolano, quiero que sea gringo, guay, se van para los Estados Unidos; quiero que sea colombiano, guay, se van para Colombia para que nazca aquí o allá, para que tenga ciertas prerrogativas por haber nacido en otros lugares, en otros sitios. Pero esto no fue lo que sucedió. José y María, pues estaban ahí establecidos en Galilea, tuvieron que forzadamente ir a Belén, porque justo en la época del nacimiento de nuestro Señor, se le ocurrió a Roma hacer un censo. Pero no como los censos que hace hoy en día, que usted se queda donde está y lo van y lo visita y le preguntan 1000 cosas, sino que dieron órdenes que cada uno debía regresar o debía estar asentado, colocado para el censo en donde era la casa de su familia. Y tanto José como María eran de la casa de David, y David había nacido en Belén. Por lo tanto, fueron obligados a ir a Belén. No era cualquier viaje, no era como les decía, la mamá que decide: me voy a Estados Unidos para que mi hijo nazca allá, y toma un vuelo y a las 2 horas estoy en los Estados Unidos. No, era un viaje o a pie o en un burro o en alguna clase de vehículo de tracción de sangre,
que de Galilea a Belén iba a tomar unos cuantos días, si no acaso unas cuantas semanas, más si vas con una mujer encinta que está a punto de dar a luz, donde quizás te acercas a las autoridades para decir, mira cómo está mi mujer, no puede hacer ese viaje, y las autoridades de Roma simplemente te ven y te dicen, eso no es problema mío, vamos a hacer un censo y usted no debe estar aquí, usted tiene que estar allá en Belén, ve a ver cómo hace. Pero todo esto era movido por nuestro Dios para que se cumpliera esta palabra profética. Y una palabra profética que se selló con sangre. Porque este Herodes, muy malo por cierto, cuando se enteró de esto, dando crédito a lo que los magos decían de que había nacido el fulano rey, pero a su vez queriendo eliminar toda competencia, no se le ocurrió otra cosa sino enviar a su ejército para que matara a todos los niños menores de 2 años allí en la región de Belén, cumpliendo así otra profecía, ya no ni en Isaías ni en Miqueas, de alguna manera obviamente relacionada con los eventos del Señor, aunque no con él como persona, donde Jeremías llora y coloca en una palabra profética que Raquel, de donde está esa zona que está allí, ella murió cerca de la zona de Belén, dice, llora a sus hijos allí en la zona de Belén, dando cumplimiento a esa profecía de este rey que hizo esa matanza de los niños. A raíz de este peligro inminente de la matanza, José recibe una orden antes de que llegue el ejército de que tienen que irse, y agarra a su mujer y su hijo en la noche y se va. Y como no sabe a dónde ir, decide, me tengo que ir al exterior donde estas personas que están persiguiendo al niño para matarlo no me consigan, y se va a Egipto y vive allí hasta que mueren los enemigos del niño que procuran su muerte. Y cuando entonces esto sucede, un ángel le dice, ahora es tiempo de regresar porque los que procuran la muerte del niño ya murieron. Y él regresa. En ese retorno le da cumplimiento a otra palabra profética. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Eso era un chavalito. Como chavalito tenía que estar sometido a sus padres. Si los padres dicen, nos vamos para Egipto, él no podía levantar una voz de protesta y decir, yo no voy. Para donde lo llevaran tenía que ir. Nuestro Dios se humilló a sí mismo de una forma tal que tomó forma de siervo y atravesó todos los padecimientos normales que atravesamos todos los seres humanos. Hasta eso de cuando usted está chiquito y bueno, tiene papá y mamá y usted tiene que calarse papá y mamá porque son papá y mamá y punto, no hay más nada que hacer. Acostumbrado quizás a escuchar ese tipo de expresiones. ¿Y por qué? Porque lo digo yo, punto, se acabó la discusión. Yo soy Dios, pero tú tomaste forma de siervo y viniste a humillarte voluntariamente y ahora tienes que padecer eso. Obvio que María y José nunca le dijeron eso, no. Simplemente lo estoy colocando en términos que podamos entendernos hasta dónde se sujetó el Señor solo para salvarnos a ti y a mí. Cumpliendo entonces así también esta palabra profética. Porque si te pones a ver, parecen que están como desgranadas y no están unidas. Tienes que concebir de una virgen. Solamente estamos hablando de estas 4, ¿no? Tienes que nacer en Belén, tienes que venir de Egipto. ¿Cómo hago para cumplirlas todas? Bueno, ahí estaba la mujer virgen dispuesta, María, una muchacha fiel, consagrada, devota, una sierva del Señor, pero vivía en Galilea. Así que movemos al emperador para que diga, quiero un censo, y tienen que bajar a Belén para que se cumpla la profecía de Miqueas.
Y luego la envidia y el celo de Herodes, queriendo matar al niño, obliga a la familia a huir a Egipto para luego hacerlas huir, cumpliendo así la profecía de Oseas. Solo Dios, estamos hablando de 3, son más de 400. Más de 400. Una más por el día de hoy. La familia donde habría de nacer. Amados, esto tampoco tú lo puedes escoger. Tampoco. Esa es la que te tocó. Recuerdo cuando uno de mis tíos políticos, que hoy está ya fallecido, estaba conquistando. Yo era un chavalito, no entendía mucho de eso, pero sabía que mi tía no estaba casada y que era el novio de mi tía, y finalmente se casaron, ¿no? Pero un buen día le llevó un disco, ¿no? Se lo regaló y mi tía puso el disco. Me parecía tan gracioso porque decía, bueno, no sé mucho bien cómo intenta conquistar, ¿no? Porque el disco, palabras más, palabras menos, decía, tú hay que ver la familia donde fue a caer. Entonces tú decías, wow, es como que no entiendo mucho el regalo que le estás dando, ¿no? Porque la familia uno no la escoge, le toca. Mira lo que dice Primera de Crónicas 17, 11 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Este es el profeta Natán hablándole a David. Porque David, el rey David, quería construirle una casa al Señor. Él decía, no puede ser que yo habite en un palacio y tú habitas en un tabernáculo, en una tienda de campaña. Consultándolo con el profeta Natán, hombre de Dios y gran amigo de David, Natán le dijo a David, haz lo que bien te pareciere. Pero esa noche el Señor le dio una palabra a Natán y le dijo, no es así como le dijiste, haz lo que bien pareciere. Ve y dile esta palabra que yo tengo para él. Y Natán se regresó para darle la palabra de Dios. Y le dio esta palabra profética, donde le dijo, tú no me puedes hacer caso, pero no te entristezcas, porque fíjate lo que va a suceder. Y le dice, cuando te toque irte, ¿no? Cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, voy a levantar descendencia después de ti. Voy a levantar a uno de tus hijos y voy a afirmar su reino. Él me edificará casa. Y si usted lee hasta aquí, usted piensa que es Salomón, porque Salomón hizo el templo. Pero dice luego, y yo confirmaré su trono eternamente. El trono de Salomón no fue eterno. Así que aquí no estamos hablando de Salomón, estamos hablando de un descendiente de David, heredero al trono de David, que Dios el Padre va a confirmar su trono eternamente. Yo le voy a hacer a él padre, él me va a hacer a mí por hijo, de él no voy a quitar mi misericordia, como si la quité del que era antes de ti, de Saúl, sino que lo voy a confirmar en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Está hablando del Mesías, está hablando del Redentor, está hablando de Jesucristo. Jesucristo tenía que nacer en la familia del rey David, descendiente directo de David, heredero al trono. Eso hace la cuestión todavía más difícil en cuanto al cumplimiento de la palabra profética, no solamente por el hecho de que usted no escoge la familia donde le corresponde nacer,
sino que aquí vamos a tener un problema, porque tiene que concebirlo una virgen, pero quien sea su papá, que no será su papá biológico, sino su papá por adopción, ¿no? Porque lo va a terminar criando y porque va a aceptar este asunto de que la mujer se le presentó embarazada, es el que tiene que ser heredero al trono, porque por la mujer no había la posibilidad de heredar el trono. Así que hay un rol para María, pero hay un rol también para José. Por eso es que cuando usted lee en los evangelios, en Mateo y en Lucas, la genealogía de Jesucristo, pareciera haber como una contradicción, porque hasta un determinado punto es igual hasta David y sus antepasados, pero de ahí en adelante la de Mateo desciende por Salomón, Roboam y todos los que fueron reyes en Israel, mientras que la de Lucas se va por otro hijo de David llamado Natán, y por ahí desciende hasta llegar aparentemente a José. Pero lo que pasa es que la costumbre de la época era que quien era, vamos a decir, el suegro, el papá de María, era como que adoptaba a José como su hijo, como parte de su casa, aunque la mudanza, vamos a decir, era la casa paterna, pero a la hora de presentar ese árbol genealógico iba a aparecer en último punto antes de Jesús, José, que era su papá. Entonces tenemos en Mateo, vamos a decir, la genealogía real en el sentido de realeza, mientras que en Lucas tenemos la genealogía del lado materno, pero que también era de la casa de David. Es decir, que la profecía fue todavía más allá. José se casó con María, ambos de la tribu de Judá, ambos descendientes de David, solo que José descendía de Salomón y María descendía de Natán. Bueno, también uno puede hacer el estudio solamente de esa probabilidad de que eso suceda así, y seguramente vamos a conseguirlo con un número astronómico también, como les mencionaba al principio de la prédica. Solo Dios podía hacer algo como esto. Se necesitaba una María, una mujer dispuesta, una mujer consagrada, una mujer temerosa de Dios, entregada a Dios hasta el punto tal de que no estaba pensando voy a estar conociendo a un marido antes de conocer a mi genuino y verdadero marido con quien me voy a casar, que es una práctica común en el mundo, pero eso no me impresiona tanto. Lo que me impresiona es que se quiera arrastrar dentro de la iglesia y se quiera ver con normalidad en medio de la iglesia. Eso para nada es normal. Pero se necesitaba también un José que no solamente fuese un hombre de Dios para comprender, o quizás no comprender, pero sí aceptar lo que estaba sucediendo en María como algo venido de parte de Dios, pero tenía que él ser descendiente por la línea de los reyes de Israel, es decir, que pudiera ser considerado como potencial heredero a un trono que en ese momento no existía, había dejado de ser. Luego del cautiverio babilónico, Israel no conoció más rey, hubo gobernadores sobre ellos. Estos reyes Herodes y qué sé yo que hubo en la época de Roma, como les dije, no eran realmente judíos, impuestos de parte de Roma. Así que el último de los reyes conocidos de Israel en esa línea, por sobre todo la parte de Judá, termina en el cautiverio babilónico cuando son llevados cautivos a Babilonia. Pero eso no significa que ese árbol genealógico dejó de existir. Y José es heredero legítimo al trono de David, lo cual le confiere a Jesús, no por derechos biológicos, sino por derechos de adopción, no estoy hablando en términos humanos, la posibilidad de ser él el rey. 4 profecías solamente, mis amados, que la manera de poderlas hilvanar, de coser y de ponerlas todas juntas, de que formara sobre un único hombre su cumplimiento, es si la mano de Dios está de por medio.
nace de una virgen, nace en Belén, es llamado de Egipto y tiene que ser heredero legítimo del rey David, para poder reclamar el trono del rey David. ¿Qué propósito tienes, pastor, con presentarme todos estos datos que quizás, wow? Lo que te dije al principio. Si tengo certeza que la palabra hablada ha sido cumplida, una palabra tan inverosímil como que una virgen va a concebir, pues entonces tengo certeza de Apocalipsis 1:7, Cristo viene en las nubes y todo ojo le verá. Cuando reviso la palabra para conseguir la palabra cumplida, mi fe crece y cobra aliento. Y puedo entonces creer que si Jesús venció la muerte, yo también la voy a vencer. Que si Jesús se levantó del sepulcro, yo también me voy a levantar. ¿Me va entendiendo? La exposición de la palabra no es para impresionar tu mente, es para mover tu corazón. El Dios que ha sido es el mismo que es y que será. El Dios que cumplió en el pasado, cumple en el presente y seguirá cumpliendo en el futuro. Puedo tener certeza de cada una de las palabras que está allí escrita. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De manera tal que cualquiera que me conoció en mi pasado y me viene a decir, no, pero que tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro, usted lo puede parar en seco y decir, era, porque he conocido a Cristo y Cristo me ha hecho una nueva criatura. Ya no creo eso. No me interesa lo que tú creas, me interesa lo que Él dice. Y Él dice que yo soy una nueva criatura en Él. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Y cómo tú puedes creer eso? Bueno, déjame sentarme aquí, vamos a hablar. Vamos a ver cómo consiguió la Virgen. Vamos a ver cómo nació en Belén. Vamos a ver cómo fue llamado de Egipto. Vamos a ver cómo pertenece a la familia de David. Mi Dios hizo eso. Y si mi Dios hizo eso, también me puede hacer una nueva criatura. ¿Me vas entendiendo? La palabra nos hace cobrar aliento. En el marco de esta serie de prédicas, la semana pasada les decía, no quiero dejar de terminar con algo que le he colocado un título, vamos a decir, mi recompensa. Y los músicos pueden ir pasando. Y uno pudiera pensar, ok, ¿cómo consigues tu recompensa en esto que has expuesto, pastor? Todas estas profecías a propósito de Jesús, a propósito de la persona que iba a nacer y nació, el Salvador del mundo, permitieron la realidad de este versículo que les quiero compartir. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El nacimiento de Jesús, sellado con todas estas palabras proféticas, de las cuales hemos citado solamente 4, movido por el amor del Padre, con el único propósito que tú y yo, creyendo en Él, podamos tener vida eterna. ¿Y por qué es una recompensa? Porque es que lo tengo ahora. Yo puedo decir con propiedad que tengo vida eterna. Sé que estoy en este tabernáculo de carne. Sé que lucho contra este tabernáculo de carne todos los días de mi vida. Sé que muchas veces ese tabernáculo de carne me echa la partida para atrás. Este tabernáculo de carne es egocéntrico. Yo al centro. Mi opinión, lo que me parece,
no es justo, no está bien, no aquello, no lo otro. Todo relacionado con respecto a mí. Y lucho contra este tabernáculo de carne todos los días hasta que me vaya con él. Pero al final del día puedo decir: tengo vida eterna. ¿Y por qué tengo vida eterna? Porque creo en él. El advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, movido por el amor del Padre, con el único propósito y fin de ofrecer salvación a la raza perdida, a la raza caída, a lo que Él había creado a su imagen y semejanza, pero que por propia decisión nos apartamos de Él. El advenimiento de Cristo vino de una forma tal que todos los que hoy creemos en Él podemos decir sin mentir y sin equivocarnos: tengo vida eterna. Y no sé si me logras entender la profundidad de lo que esto significa, pero cuando se consume o se ejecute, vamos a decir esto, habrá solamente dos posibilidades: vida eterna, muerte eterna. Para todo aquel que anda en tinieblas, la muerte eterna le aguarda, aunque no lo sepa, aunque no lo crea. Pero para aquellos que hemos creído que física y exteriormente no tenemos diferencias mayores con aquellos que están en muerte eterna, podemos decir con propiedad: yo tengo ya una recompensa, yo tengo vida eterna. Sí, y con la plena confianza de que los 5 que me acompañan hoy aquí están en la misma tónica. Se nos viene este techo encima y todos nos vamos a ir con él, porque todos tenemos vida eterna. Ya salieron 2 corriendo por ahí. No, es un chiste, no se me pongan. Vida eterna. Vida eterna. Ya la tengo, ya me la dieron. Estoy asido a esa vida eterna porque es mi recompensa, ya la tengo. No voy a muerte eterna. El lago que arde con fuego y azufre no tiene potestad sobre mí. La muerte segunda no tiene potestad sobre mí. ¿Por qué? Porque tengo vida eterna. ¿Y por qué tengo vida eterna? Porque creo en Él. ¿En quién crees? En aquel que Dios profetizó de antemano, más de 400 profecías de que iba a venir y iban a ser el autor de la salvación del mundo. Y eso, mis amados hermanos, es lo que celebramos en este mes: el nacimiento del Señor. Que no nació en diciembre, que sí nació en diciembre. No vamos a caer en polémicas. Puedo decirle con propiedad que probablemente no nació en diciembre, pero ¿tendrá algo de malo que en diciembre recuerde el nacimiento del Señor? Yo creo que no. Sí, lo puede recordar en octubre, está bien, pero lo quiero recordar en diciembre. Lo estoy haciendo para el Señor, para que contendemos. Romanos 14, Romanos 15. O sea, no tiene como que sentido tratar de impedir que aquellos que para el Señor quieren hacer algo y alegrarse en Él por su palabra y su promesa. ¿Por qué no? Porque finalmente eso es lo que hacemos. Le damos gloria y honra a nuestro Dios Padre, que envió a su Hijo unigénito acá a la tierra por amor a nosotros, de manera tal que creyendo en Él hoy tenemos vida eterna. Y no es la única promesa o recompensa que nos está puesta por delante. Hay muchas por delante para alcanzar, para obtener, pero están ahí. Cobremos ánimo, mis amados. Hay pandemia, estamos en cuarentena, hay miedo de un virus, etcétera, etcétera. Es verdad, pero tengo vida eterna. Tengo vida eterna. Tengo vida eterna. Nadie quiere verse afectado por el virus, pero si me viera afectado por el virus, tengo vida eterna. Si finalmente el virus fuera a acabar con mi vida, tengo vida eterna. Vida terrenal, obviamente. Tengo vida eterna. Tengo esperanza. Tengo Dios. Tengo consuelo aquí en este mundo, aquí y ahora. No vivo en desesperanza, vivo en consolación. No vivo en temor, vivo en amor.
porque el Hijo de Dios que vino a este mundo, en Él creo, en Él tengo mi confianza. Tenemos vida eterna. Así que regocijémonos y alegrémonos, así como esos ángeles que aparecieron ese día y comenzaron a cantar al Señor: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad aquí en la tierra, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Rey y Cristo, que es vuestro Señor. Profetizado de antemano en muchas formas y en muchas variantes, cumplidas en esa única persona. Hoy tú y yo tenemos vida eterna. Así que gocémonos en el Señor y alegrémonos en Él. Ese es su corazón para con nosotros. Inclina tu rostro y vamos a orar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, ante tu presencia estamos agradecidos, sorprendidos viendo tu grandeza, la magnificencia, la potencia, Señor, de tu señoría y de tu poder para el cumplimiento de todas estas cosas, y agradecimiento porque todo esto se ejecutó en la persona de Jesucristo, en el cual hoy creemos, y por creer en Él tenemos vida eterna. Ya no tenemos temor a la muerte, ya no tenemos temor a lo desconocido, tenemos vida eterna. Y en esa vida eterna estamos anclados, estamos seguros, estamos en paz contigo. Y eso nos alienta y nos anima, Señor. Y queremos en este mes, diciembre, algunos celebran tu nacimiento, es el fin del año civil, queremos alegrarnos y contentarnos a pesar del padecimiento que ha habido durante este año. Queremos alegrarnos y contentarnos porque del cielo buenas nuevas: tú naciste, tú eres nuestro Salvador y nuestro Rey, y en ti creemos, y tu nombre glorificamos y bendecimos, y en ti estamos anclados. Ponte de pie ahí donde estás y vamos a tener un tiempo de adoración antes de despedir. Aleluya. Manos levantadas hacia el cielo, todos vamos para adorar al que vive por los siglos de los siglos.